Hola a todos, ahora vamos a exportar este archivo como EPUB. Ya hemos preparado los estilos y hemos preparado las imágenes, nos hemos asegurado de que todo esté correcto y hemos preparado su tabla de contenido, así que vamos a exportar este EPUB. Para ello simplemente tenemos que venirnos a Archivo, de ahí nos vamos a Exportar y en Exportar elegimos dentro de las opciones de exportación la opción de EPUB ajustable. Para las novelas y todo lo que sea texto corrido vamos a utilizar EPUB ajustable. Entonces, una vez tenemos EPUB ajustable, le vamos a dar a guardar y nos va a salir el diálogo de exportación. Aquí vamos a ir viendo punto por punto todas las cosas y vamos a ver cómo deben estar. En versión vamos a ver que puede ser EPUB 2.0.1 o EPUB 3.0. Tengamos en cuenta de que para ganar compatibilidad a la hora de leer el EPUB con los distintos dispositivos, lo más adecuado es que sea siempre la versión más antigua de EPUB, así que vamos a utilizar EPUB 2.0. En portada es donde encontraremos nuestra imagen para la portada del EPUB. Podemos incluirla directamente desde InDesign o incluirla posteriormente desde el programa que utilicemos para revisar el EPUB. Yo en este caso normalmente no la incluyo desde InDesign, la incluyo desde el programa que utilizo para corregir el EPUB, pero vamos a incluirla desde aquí. Entonces podemos rasterizar la primera página si tuviéramos incluida la portada dentro del documento o elegir imagen. Entonces iríamos a elegir imagen, haríamos ahí clic y tenemos que tener en cuenta de que los formatos que nos escoge son GIF, JPG o PNG. No hay otra opción. Entonces elegimos en mi caso JPG, escojo mi portada y le doy a abrir. Es muy importante que la portada se encuentre en RGB. Si se encuentra en CMYK nos dará fallo a la hora de exportación en distintas plataformas. Todas las imágenes dentro de un EPUB deben estar en RGB. Por suerte InDesign a la hora de exportar el EPUB va a convertir todas las imágenes a RGB. Bien, TDC para navegación. Esto es tabla de contenido para navegación. Vamos a utilizar, podemos poner simplemente que sea nombre de archivo, en cuyo caso no tendremos tabla de contenido, o varios niveles, estilo de TDC. Dentro de varios niveles podemos elegir por defecto o una que tengamos guardada. En mi caso yo tengo una guardada que es índice. Esto lo que va a hacer es que tengamos nuestro menú de navegación, que será capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 o lo que nosotros le hayamos indicado en la tabla de contenido. Contenido, orden según maquetación de página o igual a la estructura XML. Normalmente vamos a utilizar según maquetación de página. Dividir documento. Esto va a hacer que siempre que llegue a un punto del documento se genere una nueva página, un salto de página. Entonces podemos tenerlo activado o desactivado. Lo más cómodo es tenerlo activado porque así generamos además archivos más fáciles de leer. Le damos a dividir documento. Podemos dividir de dos maneras, eligiendo un estilo de párrafo en concreto en el que queremos que se divida, por ejemplo título 1, o basado en las etiquetas de exportación de estilo de párrafo, que es lo que hemos hecho en el vídeo anterior, asegurarnos de que los estilos en los que queremos que se divida tengan la etiqueta de exportación correcta para que se divida el documento. Después de general tenemos texto. Podemos eliminar todos los saltos de línea forzados, esto es autoexplicativo. Luego las notas al pie de página tenemos dos sitios donde pueden estar colocadas. Tras el párrafo en concreto tenemos nuestro párrafo y acto seguido tenemos nuestra nota al pie de página o al final de la sección. Yo siempre escojo al final de la sección porque me parece menos engorroso a la hora de leer. Las listas, que pueden ser de viñetas o números, se pueden tratar de dos maneras: asignar a listas no ordenadas o convertir a texto. Si las asignamos a listas no ordenadas, nos va a generar listas en las que va a estar todo uno detrás de otro dentro del estilo. Entonces, si no tenemos listas ya generadas correctamente dentro de nuestros estilos de numeración y viñetas, se nos pueden desordenar las cosas. Nos puede salir un 2.1 en un sitio que originalmente era 1.1 o cosas así. Entonces, si no tenemos correctamente hechas las listas de números y de viñetas, siempre vamos a ir a convertir a texto. E independientemente de eso, si tenemos correctamente hecho las listas,
Yo suelo elegir siempre convertir a texto porque me he encontrado con que da menos problemas en algunos dispositivos. Hay dispositivos que tienen problemas con las listas. En consecuencia, si lo has convertido a texto, ya no existe ese problema. ¿Por qué es esto? Porque las listas tienen tabulaciones y hay algunos, no es exactamente una tabulación porque no es tab, sino que tiene una etiqueta que hace que es propiamente la lista, que funciona, tiene unas cualidades y funciona de una manera específica. Y hay algunos dispositivos de lectura que tienen problemas al leer esas etiquetas. En consecuencia, si convertimos a texto, nos evitamos problemas de compatibilidad con esos dispositivos en concreto. Entonces luego en objeto es donde vamos a ver cómo se distribuyen las cosas. Entonces tenemos conservar apariencia de la maquetación para objetos gráficos o multimedia, o podemos utilizar la imagen actual para objetos gráficos. Yo siempre utilizo conservar apariencia de la maquetación, pero no activo esta de abajo. CSS, que esto es para las páginas de estilos. Tamaño del CSS relativo al flujo de texto. Esto significará que si nosotros damos zoom al texto, la imagen también dará zoom, pero siempre llegando al máximo de los bordes de nuestro dispositivo. O fijo. Fijo significa que siempre mantendrá las proporciones con el texto. Yo escojo fijo porque da una imagen mucho más bonita. He encontrado que con relativo al flujo de texto muchas veces las imágenes se deforman, en consecuencia prefiero fijo. Maquetación, podemos elegir que todos los objetos se alineen a la izquierda, se centren o se alineen a la derecha. A mí me parece que centrados quedan más elegantes. Podemos añadirle espacio antes de los objetos y después. Yo normalmente no añado porque ya lo he añadido en maquetación. Y podemos hacer que se inserte salto de página antes, después y o después de la imagen. Esto básicamente sirve, si no lo has preparado ya en maquetación, para que cuando venga una imagen tengamos una nueva página y venga solitaria esa imagen. Y luego podemos ignorar la configuración de exportación de objeto. Esto significaría que si tenemos configuración específica de exportación de objeto en cada uno de los objetos, la ignoraría. Pero como nosotros estamos utilizando estilos de exportación, hemos creado un estilo de objeto para que la exportación de los objetos sea correcta, no podemos activar esto. Configuración de conversión. Esto es para todo lo que no tenga estilos, qué cosas utilizará. Como nosotros hemos utilizado el estilo de exportación, en este caso no necesitaríamos toquetear aquí, pero si queréis lo podemos poner como más nos guste. Normalmente yo utilizo PNG y no necesitamos una resolución mayor a 96 puntos. En caso de que fuera JPG tendríamos aquí las opciones de compresión, si fuera GIF tendríamos aquí las opciones de paleta y ya está. Aquí me indica que el PNG sería nivel de compresión 5. HTML y CSS. Las clases son nuestros estilos. O sea, cada estilo de párrafo o de carácter tiene una clase. Entonces le podemos decir que no las incluya en HTML o que sí las incluya. Y si las incluimos, que genere una hoja de estilos. Si nosotros generamos una hoja de estilos, vamos a encontrar un EPUB mucho más eficiente a la hora de leerlo. Va a ser más fácil de leer para los lectores, y con lectores quiero decir para el aparatito con el que lo leas, y además va a pesar menos. Yo siempre añado al CSS margen de página de 5 píxeles, porque esto va a separar el texto de los bordes del aparato con el que lo leas, del lector. En consecuencia, si por un casual el lector tiene algún problema de configuración que hace que el texto se pegue demasiado a los márgenes y no se pueda leer correctamente, con esto lo hemos despegado. 5 píxeles no es mucho, pero hace la diferencia suficiente como para que en caso de que el texto se solape con los márgenes porque el lector no funcione correctamente, con esto lo corregimos. Es una cosa de agradecer. Luego, conservar modificaciones locales va a hacer que todas las modificaciones que hayamos hecho sobre el texto sin estilar se mantengan. Esto lo único que va a hacer es ampliar el peso de nuestro archivo. Como las únicas modificaciones locales que yo hago al maquetar que no guardo en estilos son las de tracking y kerning, esto yo no lo necesito. Si vosotros habéis maquetado y no habéis aplicado estilos de carácter, vais a conseguir un archivo mucho más pesado y vais a necesitar sí o sí conservar modificaciones locales. Pero si habéis utilizado los estilos de carácter, no vais a necesitar en ningún momento conservar las modificaciones locales. Y aquí viene el kit de la cuestión: incluir fuentes incrustadas. Incluir fuentes incrustadas hará que InDesign ofusque parcialmente las tipografías que hemos utilizado dentro del EPUB.
lo que significa que en mi caso yo he utilizado Montserrat Light y Crimson. Entonces va a coger la tipografía Crimson y la tipografía Montserrat Light y las va a meter dentro del archivo EPUB. Si conservamos las fuentes, vamos a tener siempre la misma visualización, siempre vamos a ver los textos con Crimson y con Montserrat. Esto nos va a dar mucho más juego a la hora de mantener el estilo de nuestro libro. Los contras son varios, uno de ellos es que hay lectores que, a pesar de que estén incrustadas, no van a coger y van a leer esas fuentes incrustadas, igualmente van a interpretar el texto como les dé la gana. Además de eso, tenemos otro contra, que es que al incluir las fuentes incrustadas vamos a ganar peso en el EPUB. Tengamos en cuenta de que la mayoría de las plataformas nos cobran por tráfico por el peso, así que tenemos que tener muy en cuenta esto. A menos pese el archivo EPUB, mayores serán nuestros royalties, aunque son cosas de céntimos, no vamos a conseguir una gran diferencia, sobre todo en archivos pequeños. Pero en grandes archivos en los que cualquier cosa hace una gran diferencia, es importante reducir poco a poco el peso. Dependiendo de si trabajáis por libre, si es vuestra propia novela o si trabajáis en una editorial, cada uno va a tener unas indicaciones diferentes en cuanto a incluir las fuentes incrustadas. Yo, por ejemplo, en la editorial en la que trabajo, incluimos siempre las fuentes incrustadas. Yo personalmente, a nivel particular, cuando hago mis maquetaciones, yo nunca incluyo las fuentes incrustadas porque considero que dan más problemas que beneficios. Es cierto que vamos a tener las maquetaciones con un aspecto mucho más limpio si tenemos las fuentes incrustadas, pero siempre nos podemos encontrar con dispositivos que no lean correctamente dichas fuentes y se nos vaya la maquetación a donde le dé la gana, o que en lugar de eso directamente tengamos problemas porque las tipografías no se incrusten correctamente, o porque luego el lector simplemente diga no, a mí no me gusta leer con serif, y le dé a su dispositivo y le diga cambiar tipografía y le ponga otra tipografía que le guste más. Entonces yo nunca las incluyo. Y luego aquí en CS adicional, si nosotros sabemos generar hojas de estilo, podemos crear nuestra propia hoja de estilo en cualquier programa que nos lo permita y añadirla desde aquí. Yo no añado hojas de estilo propias, ya que me fío de las que hace InDesign. En JavaScript sería básicamente para añadir archivos JavaScript si quisieras hacer un EPUB ligeramente interactivo, requerirías JavaScript, pero no es el caso. Tengamos en cuenta que los hiperenlaces se van a conservar, así que más allá de eso, en principio no vamos a necesitar Java. Y en metadatos es donde vamos a meter la información acerca del libro, en este caso el título, del libro, el creador sería el nombre del autor, la fecha sería la fecha de edición. Importante, si nosotros metemos la fecha de esta manera, va a haber varias plataformas que nos lo van a echar atrás porque nos van a reconocer la etiqueta, así que yo siempre meto solo el año, porque tanto si la metemos de esa manera como si la metemos con guiones, hay plataformas que dan problemas. Entonces lo más práctico es poner solamente el año. En descripción podemos poner o una breve descripción del EPUB o la sinopsis, y en editor pues vendría la editorial. En derechos podemos pegar nuestro texto de derechos, en mi caso sería este de aquí, o no, o poner lo que queráis. Y en asunto podéis poner también lo que queráis. Toda esta es la información que se va a ver cuando nosotros simple y llanamente le demos a ver información del EPUB una vez generado. Y luego aplicaciones de visualización, simplemente para que nos lo abra después de haber terminado de generar el EPUB. Yo no le digo que abra nada porque si me lo abre con programas que no son los programas que quiero utilizar ahora. Y con esto ya podemos generar nuestro EPUB. Le damos OK y se genera el EPUB.